Hola a todos, mi nombre es Paola Mendoza. Lo que vamos a ver en esta clase son los métodos complementarios orientados a la exploración del aparato digestivo. Lo que hicimos fue dividir la clase en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre las generalidades de los estudios radiográficos y ecográficos del abdomen. Cuando nosotros recibimos un paciente, tenemos que realizar una anamnesis. De esa anamnesis nos van a ir surgiendo los distintos signos clínicos generales, que en esta clase van a estar orientados a la enfermedad digestiva baja. Nosotros seleccionamos los más comunes que pueden llegar a encontrar en la clínica diaria, como es el vómito, la diarrea, la distensión abdominal, el timpanismo, cólico, constipación y la palpación de un órgano aumentado de tamaño. Luego, lo que tenemos que realizar es un examen clínico general y luego un examen clínico particular. De ahí vamos a obtener distintos signos y lo que vamos a realizar es la selección de los distintos métodos complementarios. Uno siempre tiene que seleccionar el método complementario que más información nos va a brindar y además es el que más cerca nos va a dejar de nuestro diagnóstico definitivo. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es la radiografía y la ultrasonografía del abdomen. Muy bien, entonces, en la primera parte que vieron todo lo que son los signos digestivos altos, llegaron hasta el esófago intratorácico. Lo que vamos a ver en esta clase es el tracto gastrointestinal y la exploración de las glándulas anexas. Vamos a comenzar hablando un poco sobre radiografía. Tenemos dos tipos de radiografías. Una es la radiografía simple. Cuando nosotros solicitamos una radiografía, es importante solicitar las dos incidencias, porque vamos a tener más información, nos van a dar mucho más detalle de los órganos. Entonces, acá tenemos la radiografía con una incidencia lateral y acá tenemos una radiografía con una incidencia ventrodorsal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la técnica de la radiografía, porque muchas veces la técnica no es la más adecuada y no logra verse muy bien las estructuras que uno debería poder analizar. Luego, lo que se hace es analizar el continente, que va a estar formado hacia dorsal, por la columna tóraco-lumbar, hacia ventral, por los músculos abdominales, hacia craneal, el diafragma, y hacia caudal, la entrada de la pelvis. Y luego analizamos el contenido, que son los órganos abdominales. Lo que tienen que tener en cuenta es que en radiografía hablamos de siluetas de órganos. Entonces, lo que vamos a observar es la silueta hepática, el estómago. En el ventrodorsal podemos diferenciar el fondo del estómago y la región pilórica, las asas de intestino delgado y el colon. Y los otros órganos abdominales que no son digestivos, pero que obviamente que los vamos a observar, como son ambos riñones, derecho e izquierdo, el vaso y la vejiga. Esta es la radioanatomía normal. Otro tipo de radiografía que podemos llegar a solicitar son las radiografías contrastadas. El contraste que mayormente se utiliza es el sulfato de bario. Y podemos realizar dos tipos de
radiografías contrastadas. Una es el tránsito gastrointestinal, donde el medio de contraste se va a administrar por vía oral y lo que se evalúa es cómo ese contraste va a transitar. Lo que se realizan son radiografías seriadas entre cada 15 minutos. Entonces con eso vamos a poder observar si el medio de contraste puede llegar a transitar con normalidad o no. Entonces nos va a dar cierta información de funcionalidad de ese intestino. También se puede observar si hay lesión en la mucosa, en el caso de que haya neoplasias, o también en el diagnóstico de cuerpos extraños, donde el contraste va a haber un stop, ese contraste no va a poder seguir transitando. También se utiliza mucho en los casos que sospechemos de espasmos pilóricos, pero la realidad es que está un poco en desuso el uso de las radiografías contrastadas, ya que la ultrasonografía es un estudio que nos va a dar mayor información sobre estructuras internas y además es un estudio relativamente un poco más rápido que las radiografías contrastadas. También se puede utilizar el colon por enema, donde el medio de contraste se va a administrar a través de un enema por vía rectal, y nos sirve también para evaluar la mucosa, en el caso de que haya neoplasias, cuerpos extraños, y también se utiliza mucho en los casos de atresias anales, donde nos sirve para evaluar hasta dónde está desarrollado el recto. Entonces, a la hora de la resolución quirúrgica es una información bastante importante para el cirujano. Lo que tenemos que tener en cuenta también cuando vamos a solicitar las radiografías, que va a haber situaciones en donde quizás la radiografía no nos brinde demasiada información, como por ejemplo en los cachorros. Los cachorros tienen un escaso tejido adiposo, entonces va a haber un menor contraste y no vamos a poder evaluar las siluetas porque prácticamente no se van a observar. Entonces, si nosotros sospechamos una patología abdominal y solicitamos una radiografía en un cachorro, siempre hay que tener en cuenta que quizás no logremos obtener la mayor cantidad de información. En caso contrario, en los felinos, ellos tienen una mayor cantidad de tejido adiposo, entonces va a haber un mejor contraste al solicitar una radiografía y los órganos van a tener una mejor definición y vamos a poder observar mejor la silueta de cada órgano abdominal. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la ecografía abdominal. Las ecografías, para solicitarlas, siempre tienen que pedir un ayuno entre 8 a 12 horas de sólidos, una retención urinaria de por lo menos 2 horas, para poder realizarla correctamente. El estudio se puede realizar tanto en estación, como vemos en las imágenes, o en decúbito. Se comienza primero con un decúbito lateral derecho, donde vamos a observar y a insonar todo el abdomen izquierdo. Rotamos a nuestro paciente a un decúbito lateral izquierdo y terminamos de observar todo el abdomen derecho. Lo que hay que ir haciendo son distintos abordajes de los distintos sitios anatómicos para poder observar con mayor definición los órganos que queremos explorar. Y vamos haciendo distintos planos de corte de esos órganos. Podemos realizar el longitudinal sagital, el longitudinal coronal o un corte transversal. Por lo general hay que hacer una tricotomía de la zona para poder tener distintas ventanas acústicas, que son los lugares donde nosotros vamos a apoyar el transductor y vamos a tener una mejor definición de los órganos que vamos a ir insonando. La ultrasonografía, el modo que mayormente vamos a utilizar a la hora de explorar el abdomen es el modo B o de brillo.
Y lo que vamos a obtener es son características ecoestructurales de los órganos y además ir observando en el caso que haya algún cambio patológico. Acá lo que tenemos es una ecografía normal de abdomen. Lo que vemos en pantalla es el hígado, la estructura redonda anecoica es la vesícula biliar. Luego observamos el estómago, donde vamos a ver las paredes. Este es el artefacto que se produce por el contenido gaseoso que hay en su interior, que es la reverberancia. Esto que observamos es el riñón izquierdo. Esta estructura redondeada anecoica es la vejiga. Hacia caudal observamos la próstata, esto es un macho. Acá observamos también parte del colon. Esta es la vasculatura del abdomen. Podemos, con el modo Doppler, observar también cómo son esos flujos. Asas de intestino. Esto es parte del vaso. Esta es una ecografía normal. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a continuar en la segunda parte con signos radiográficos y ecográficos que seleccionamos. Muchas gracias por su atención.